Bueno, reciban una bienvenida nuevamente. Espero que en el fondo aprovechen estos estudios en el sentido de que no pierdan el tiempo, porque esto es vivenciable totalmente. Lo que tienen que saber es traducir las palabras. Y así ha sido, pues. El que escucha el espíritu de la palabra lo logra, porque lo lleva a la vida. Simple y llanamente porque está en él, pues. Es como una simiente, es como una semilla. Lo otro es tener mucha paciencia y mucha humildad, pues. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros todos no nos la sabemos, pero una cosa sí sé hasta ahora, que uno tiene que despertar a lo real. Porque nosotros somos partícipes de él, pero no lo percibimos. Y eso siempre lo vamos a sostener hasta que se logre. Esa es la base de todas las ciencias verdaderas. Ahora, tratando de connotar eso y de nuestros anhelos de buscar, de nuestros anhelos de saber, que son inherentes a vivir, pues. La vida tiene como fondo en sí, es un aprendizaje. ¿Y en qué consiste ese aprendizaje? En la conciencia del aprendizaje, para que nos lleve a la perfección, pues, que es lo más a que puede llegar a ese tránsito de experiencia, pues. Pero nosotros a veces lo confundimos con la experiencia personal, pues. Por eso fue que el doctor le contestó así, porque esa es su experiencia. Estaba equivocado, pero es así. Y Pablo sabía mucho de la ley. Pablo de Tarso, ¿no? Y él era un hombre muy digno, que hasta Dios escogió malo y todo. Pero Pablo estaba equivocado. Pero nadie le podía decir que él está equivocado, porque él no estaba equivocado ante nadie. Él estaba equivocado fue porque el Cristo vino. Y entonces se necesitaba otra octava de vida. Se necesitaba otro rumbo de nuestra existencia, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque él nos trajo la vía directa. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Que Pablo no quería tomar la vía directa porque él se quedó en el ayer. Y el Cristo es aquí y ahora. Eso se está repitiendo nuevamente en esta era de Acuario. Porque los profetas físicos se acabaron con con Juan. Pero digo perdón desde el punto de vista dialéctico, porque Elías y Juan es igual. O sea, Juan el profeta, San Juan Bautista, es la reencarnación del espíritu de Elías, aproximadamente unos siglos, debe ser más de 10. Eso lo dice Marcos muy clarito. El Cristo lo dice en Marcos, capítulo 12, es muy claro. El que no quiera entender eso es porque no quiere. Yo lo entiendo clarito. Pero ¿cuál es el asunto con esto? De que Pablo en sí no estaba equivocado. Nadie se le paraba a Pablo a decirle estás equivocado. ¿Quién se le paró? El Cristo. En espíritu, en sol, en luz, en el camino de Damasco, en el paso de Damasco, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Ok, eso es lo que está escrito. Bien. Y él quedó ciego. Es decir, nosotros estamos ciegos. Cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, cuando logremos que nuestro Cristo íntimo se exprese y mire por nosotros. Porque nosotros miramos pero no vemos. Estoy hablando en el sentido del ser, ¿sabes? Siempre que nosotros reunimos estamos hablando, ¿no? En el nivel de ser. Si nos quitamos de ahí, yo soy un loco. Pero como estamos hablando de eso, no. ¿Ok? Al ser que nosotros debemos darle vida dentro de nosotros, que es lo que realmente somos, pues. ¿Por qué? Porque el mundo material no tiene nada que ver con eso. Entonces la cuestión es como contradictoria, pues eso es lo que quiero decir. Entonces, ya van a ver por qué estamos tocando el tema así. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Que Pablo era muy digno ante los hombres, pero ante su Cristo íntimo llegó un momento que él tuvo que transformarse. Pero en esa transformación de Pablo, él no lo pidió. Pablo no dijo: Dios mío, transfórmame. Dios mío, yo estoy arrepentido de perseguir a los cristianos. No, eso fue incluso hasta contra la voluntad de él. Entonces, si el Cristo tiene el poder de transformar a una persona, así sea en la contra de su voluntad,
¿cómo será lo que les pedimos conscientemente que así sea? Porque hay miles que le piden, pero le piden es una camioneta, una mujer bonita, que le pongan mansito al hombre, que le pongan fiel a la mujer, pidiéndole al Cristo esas cosas. Ah, bueno, y eso lo hacen públicamente. No vaya a creer que yo estoy inventando. Bueno. Total, cada quien es cada quien, es como que ustedes están hablando ahora. Sus creencias y sus cosas, bueno, muy bien. Nosotros seguimos con esto, rompiendo las creencias, rompiendo el dogma, fracturando el intelecto, derrumbando el conocimiento subjetivo de la mente, sembrando la semilla de la luz, que la luz contiene la verdadera sabiduría, porque lo que realmente vino a traer Cristo fue la luz, a tal punto que él quedó ciego, pues quedó ciego Pablo, ¿verdad? Por 3 días. Nosotros también tenemos esa ceguera. Es decir, cuando el Cristo vino a curar a los cojos, no solamente que eran cojos físicamente, sino que teniendo piernas no caminaban. O sea, caminan en el mundo físico, pero en la vida espiritual del Cristo no caminan. Igual que eran ciegos, igual que eran muertos. Le dijo, no, que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué dijo él? Que nosotros estábamos muertos en vida. Eso fue lo que dijo. No, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y ustedes estaban hablando de muertos. Entonces nosotros, en cierto sentido, como nuestra conciencia está muy profundamente aletargada, para ellos no vemos, no sentimos, no caminamos, somos unos cojos, unos mudos, unos ciegos. Pero cuando Él despierta en nosotros, entonces sí empezamos a ver, empezamos a caminar, etc. Ese es el sentido, dijéramos, una de las interpretaciones psicológicas del Evangelio. Es la que le puede poner, porque la otra la conocen ustedes. Pero ¿por qué tocamos el punto de Pablo? Porque Pablo no está equivocado, ustedes tampoco. Pero cuando el Cristo íntimo les aparezca, cuando la parte superior de su ser, si tienen la gracia de que así sea y en el nombre de Cristo que sea así, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Ah, sí es verdad. Pero mientras tanto no. ¿Por qué? Porque uno cree que está bien hasta que no tenga la sombra de que no está. Cuando nosotros sabemos que realmente teníamos alegría, cuando empezamos a estar tristes. Cuando nosotros éramos felices, sí, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque nos dimos de cuenta. ¿Por qué? Por un yugo que está sobre nosotros. Por una espada que pesa sobre nuestro cuello. ¿Cuándo se expresa la libertad? Cuando se la quitan a uno. O cuando uno se la quita. ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? Entonces, es lo que le quiero hacer reflexionar para que usted misma tengan un destello de que nosotros, si partimos del punto de que somos importantes, surgen los inconvenientes. Claro, voy a ser lapidario ahorita, después me voy a suavizar. Voy a hablarles así, en el nombre de Cristo, considerando que ustedes tienen comprensión profunda. Fíjense ustedes, eso es muy importante. Resulta ser que para conseguir el Cristo en nosotros no podemos ser importantes. Hay que ser sumamente humilde y sencillo. Existe algo que se llama esnovismo. ¿Qué saben ustedes al respecto? A ver, Alicia. ¿De qué? Esnovismo. ¿Esnovismo? Snob, sí. Ok. El esnovismo es el sentido de autoimportancia y el sentido de ceder al poder. Existen 2 tipos de esnovismo. El unilateral, el que uno expresa, y el colateral, que es cuando tú eres primo del ministro, que es cuando tú eres hijo del presidente. Tú eres muy esnovista, pues. O sea, tú eres orgullosa, soberbia, altiva, ostentosa, poderosa porque tú tienes influencia, porque tú eres importante. Por lo menos yo soy muy importante porque yo sé de esto. Ese es el snob. Pero yo no soy snob en ese sentido, sino que le podría hacer una aclaratoria. Entonces, ¿qué pasa? El que le hace las barbas al que tiene poder es un snob, pero colateral. Pero también existe el esnobista, el soberbio de sí mismo, que es muy importante. Entonces, cuando uno es muy importante, uno no atiende nada, porque es muy importante. Entonces, la prueba más difícil para empezar aquí en este camino es no ser importante. Es decir, usted puede ser hijo de un príncipe, pero no es importante. Porque si usted es importante, tiene amor propio. Y hay un detalle aquí. El que tiene mucho amor propio se autoconsidera demasiado y no ama a nadie, ni considera a nadie. Y en el fondo, se va a poner esto feo, y en el fondo
termina traicionando todo. Vamos a dejarlo ahí. Si usted es muy importante, usted no entiende a su esposa, no entiende a sus niños, pues usted es muy importante. No, yo estoy contestando una llamada. El niñito ahí, de repente se está ahogando con la moneda esa. Ah, no, pero usted es muy importante porque usted está viendo novela, usted está hablando con el vecino, usted es muy importante. Entonces se le murió el muchacho ahí y le echa la culpa al doctor. No. Primero que usted lo llevara para el doctor, le tuvo una moneda. ¿Dónde está esa moneda? Pues porque esa moneda está ahí. Ese es el punto. Perdóname. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es ese. ¿Ves? Si nosotros psicoanalizamos eso que está dentro de nosotros, no nos va a gustar, ni le va a agradar mis palabras. Pero si lo hacen de hecho, descubren adentro y llevan luz a su interior. Y entonces empiezan a considerar lo de Pablo, pues. Vamos a llamarlo el síndrome de Pablo o el síndrome del paso de Damasco, si le parece bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pablo era muy importante. ¿Qué hizo el Cristo? Lo cegó 3 días. Y le puso un aguijón. Pero Pablo nunca se quejó. Pablo nos orientó del aguijón. Es un honor tener ese aguijón, porque no todos lo tenemos. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo, él era el único realmente revolucionario para dar la enseñanza crística de todos ellos. Y fue el que tuvo esa misión. ¿Por qué no le dieron esa misión a otro? ¿Por qué el Cristo y el Padre escogen a Pablo? ¿Por qué Pablo no era ungido como los otros? Y Pablo se los dice, sí, yo los maté. Sí, yo realicé esas operaciones y planifiqué eso y cumplí con esa embajada. Pero yo no estoy ordenado aquí por ustedes. ¿Comprenden? Y entonces Dios dijo, bueno, entonces tú predicarás por mí ante los príncipes del mundo. Tú eres el hombre que me va a predicar a mí ante los gentiles. Entonces él cumplió una gran misión. Pero entonces, repito, ¿quién le iba a decir a Pablo que está equivocado? Y realmente lo estaba, pero con respecto al Cristo. Entonces ustedes no están equivocados en el nivel que están. Nadie se los puede decir, pero en otro nivel sí está. Por lo menos yo estoy equivocado en otro nivel. Pero no en el que estoy hablando. ¿Por qué? Porque es una exhortación psicoanalítica reflexiva de gran presión con el propósito de que reflexionemos al respecto. ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos mucho conflicto, pero no revisamos el núcleo del conflicto. ¿Por qué nosotros no podemos tener tranquilidad en la casa? No es porque tengamos algo ahí, no. Sino porque nosotros no tenemos sosiego en nuestro corazón, porque nuestro espíritu está enfermo. ¿Pero por qué está enfermo? Está enfermo es por nosotros mismos, por los errores que hemos cometido. Eso no tiene nada que ver con los demás. Y porque nos negamos al amor, porque el amor llega cada vez como una brisa, como un perfume, como un aliento. Y nosotros nos cerramos a recibir. Ese realmente es el asunto. Claro, sigo diciendo, esto es muy duro, esto es muy duro. Fíjate, revisando. Ahora, ¿qué punto voy? El punto interesante es este. Porque ustedes tienen que llevarse de aquí un bálsamo. No pueden todo el tiempo ser con reflexiones, sino con algo más simpático, ¿verdad? Entonces, bien, ustedes reflexionaba. Bueno. Y en esas reflexiones pude percibir lo siguiente. Nos hallamos donde nos reunimos. Bueno, gracias a Dios está usted y está usted como posibilidad, ¿verdad? Maravilloso. Dios le pague. Pero yo quiero decir algo al respecto. Resulta ser que antes del año 76, estaban encarnados aquí en el planeta Tierra y aquí en Latinoamérica, unos dragones de la ley, hasta donde tengo conocimiento, estaban encarnados dos dragones de la ley o 2 jueces del karma. Ellos son 43 en este sistema solar de oro. Los que nos juzguen a nosotros, ya que nos muramos, y que tenemos que comparecer ante ellos. Bueno, 2 de ellos estaban vivos. Y ellos cuentan a lo siguiente. Ellos reunieron un poco de estudiantes de la gnosis porque ellos eran gnósticos. O sea, el ser que está dentro de esos jueces, el gnóstico. Entonces, llega uno de ellos cuenta, dando una enseñanza, pongan atención, dando una enseñanza, él dice que él de repente tiene ganas de dormir. Cuando él dice que él tiene ganas de dormir, que está en actividad,
es porque el ser de él lo está llamando, porque lo necesita. Fíjense, el ser de él en otra dimensión necesita que la parte que está encarnada en la tierra se complemente con él porque tiene que hacer algo. Bueno, entonces él inmediatamente, como no está dormido, como nosotros, él inmediatamente se va a acostar y hace su práctica y se relaja y se concentra. Y se desdobla, es decir, su alma y su espíritu se van a ver qué necesita el Padre de él, o sea, su ser, qué es lo que necesita. Bueno, el ser lo está esperando en un tribunal del karma, porque van a desencarnar, se va a morir uno de los estudiantes de la gnosis, se va a morir. Y entonces el Padre lo está llamando a él porque él dice, si este es gnóstico y se va a morir, nadie lo va a defender. Entonces llegó él se vino y le dijo, yo lo voy a defender. Porque él es un aspirante de la luz por esto y por esto y por esto, y él no hallaba qué recursos utilizarle los dioses para que no lo fueran a desencarnar. Y entonces él de repente le dice así, esto parece como un cuento, ¿verdad? Así como ese video que usted dijo, bueno, esto no es ningún cuento, para mí no, esto tiene una gran enseñanza. Entonces resulta ser que el maestro le dice, bueno, nosotros no ganábamos nada con desencarnar a este hermano, porque nosotros lo que queremos es que él trae sobre sí mismo y que él despierte. Este hermano, antes de estar en peligro de desencarnar, le estaba dando a estos hermanos la medicina y la palabra. Porque nosotros no dejamos vivir ese hombre un tiempito más. Los dioses dijeron, sí, así sea. Pero cuídalo a él, encárgate de él. Es decir, ese señor que quedó vivo se salvó porque el maestro Rabolú, un dragón de la ley, lo estaba defendiendo. Pero cuando él le dice que en tus manos significa que cualquier cosita que haga ese señor, el alma de ese señor, ¿qué va a pasar? El juez que está aquí lo va a llamar a capítulo y decir, mira hijo, se te acabó el tiempo. Ahora es peor el asunto, porque nosotros te dejamos vivir para que tú tuvieras más oportunidad, no para que tú estés en esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese señor lo que hacía era estudiar la gnosis. Lo salvaron por eso a ese señor. Entonces, digo yo, si ustedes no pueden dar una conferencia, pueden prestarnos sus casas una hora. Porque, ¿por qué no podrían hacer eso? Claro, ustedes están aquí porque ustedes quieren, ¿verdad? Pero ese es el asunto, pues. Si esto realmente es útil y si esto es extraordinario, ¿por qué hay esa incertidumbre, pues? ¿Me comprende? Es decir, cuando le llega la hora de morirse, estos maestros estaban vivos y él llega, habla con uno de ellos y el maestro le dice, nosotros no podemos salvarte y la noticia es que tú vas para el abismo. Imagínese usted, o sea, no solamente se iba a morir, sino que iba para allá. Y entonces ellos le dicen, maestro, pero ¿por qué no me dan oportunidad? Y ellos le dijeron, porque nosotros te hemos dado mucha oportunidad y tú perdiste el tiempo. Y ya nosotros nos hallamos cómo defenderte. No podemos. Nosotros para ayudarte tenemos que se cumpla la ley, porque no podemos hacer nada por ti. Y ese hombre que está allí era un hombre verdadero, pero caído. O sea, ese faraón no es como nosotros. Usted lo busca en la quinta dimensión, lo consigue. Y lo busca en la sexta y lo consigue. Y lo mandaron para allá. Y conocía los 3 factores. Y le apuesto que daba conferencias y todo. Entonces, claro, también van a decir, sí, pues que todos vamos a morir, sí es verdad. Pero también nosotros nos reunimos porque tenemos una inquietud dentro de nuestro corazón que sabemos que hay una posibilidad de la muerte. O sea, si todo estaba sujetado a la muerte, y la muerte le aparece el Cristo, pero el Cristo resucita, porque el Cristo no puede estar sujetado a la muerte, pero la muerte tiene que sujetar todo, mientras haya carne. Entonces, bueno, el Cristo tiene que morir porque la muerte todo lo sujeta por orden del Padre, pero Él va a resucitar. Entonces, Él viene a nosotros a darnos esa posibilidad. Entonces, de eso es que nosotros estamos hablando. Pero cuando le damos estos 2 ejemplos, lo que le quiero es dar la importancia de que aparentemente esto no es importante. Pero esto no es enovismo. Lo que les estoy diciendo no es enovista, pues, para hacerles la diferencia. No. La gente le da importancia a la política. No, usted se muere en la política y se muere. Entonces aquí
hablar y prestar la casa es importante. O sea, lo que ustedes están haciendo es muy valioso, realmente extraordinario. Realmente que ustedes me escuchen es algo maravilloso. De repente yo soy indigno para hablarle, pero es lo que hay, hermano. Nosotros los profetas los matamos. Físicamente llegaron hasta Juan, pero después de Juan en espíritu, aquí hay profetas, pero no consagrado por hombre. No, pero sí hay. Bueno, entonces, al respecto, no dejen de hacer las cosas pequeñas, que para Dios son portentosas, porque es como una semilla de mostaza. Porque si no, entonces yo estuviera ya, que está hablando yo sin nadie quiere escuchar. Yo más bien les agradezco a ustedes que escuchen. Bueno, entonces en ese sentido, les exhorto que esto es muy importante, esto es muy valioso para su vida, o sea, para su vida espiritual, esto es muy valioso. Ahora bien, fíjate los dos ejemplos. Este faraón que tenía una jerarquía para allá, y la otra persona que era un humanoide, lo salvaron. Porque ellos no tienen interés en que uno se muera. Ellos tienen interés en que nosotros nos transformemos, que nos arrepintamos, que trabajemos sobre sí mismos. Pero para eso tienen que hacer cuenta, distinguir lo que es la vida material, que no es la vida, de la vida interna, que sí es la vida. Entonces aquí es donde yo quería llegar en el asunto. Fíjense ustedes. Di una conferencia donde expresé, y hicimos partícipes ustedes también, Alicia, de que este es el punto. Si nosotros tenemos un espíritu y un alma, porque cuando nosotros estamos acongojados, abatidos, heridos, derribados, traicionados, ofendidos, en cama con un dolor, ¿por qué no llega el espíritu consolando? ¿Por qué no llega el alma? ¿O por qué no llega el arcángel Rafael a curarnos? Esto no es materialismo lo que yo le estoy diciendo, ni es extremismo, no, eso no pasa. Pero nadie me preguntó si eso tenía que ver con la de nosotros. Sí. Fíjate tú que esto se va a poner interesante. Esto se va a poner interesante. ¿Por qué? Porque de repente ustedes pueden pensar, no, pero es que nosotros somos indignos, somos mayores y hemos cometido muchos errores. Pero yo conozco niños que es igualito. Ellos les hablan de Dios, les hablan de los ángeles, pero ellos viven asustados porque ellos no ven ningún ángel. Entonces, un niño, en este caso es igual a nosotros, psicológicamente hablando, porque él tiene el ego y nosotros también lo tenemos. Él tiene un karma y nosotros también. Entonces, este es el proceso. No es que ustedes se van a volver, dijéramos, oye, pero es que eso es terrible, esos ejemplos. Esos son extremistas. Esos son para que reflexionemos. Porque existen puntos medios, pero aquí no hay. Entonces yo llegué, digo, ok, si esos ángeles funcionan, porque esos ángeles no vienen a proteger a esos niños, pues. ¿Por qué los violan? ¿Por qué cuando viene un criminal a acosar a un niñito aquí, por qué no intervienen los ángeles para cuidarlo? ¿Por qué la oración de esa madre no se escucha y se protege a ese muchachito? Ok, está bien que no nos defiendan a nosotros, pero ¿por qué no defienden a un niño de 3 años, de 4 años, de su papá, de su tío, de su mamá? ¿Me comprenden lo que les digo? ¿Y por qué? Entonces, como este ejemplo es terrible, claro, lo pongo para que reflexionemos lo que pasa en la vida, lo que pasa. Entonces, ¿dónde quedan las creencias? Pregunto, ¿dónde quedan 50.000 años y millones de años de tener creencia en alguien? Bueno, ahí pasó lo que pasó. ¿Y por qué eso no se resolvió? Si aquí llegan 4 malandros, que Dios nos cuide y nos proteja, se empiezan a disparar, ellos no se pegan un tiro, y si se pegan un tiro no sé de dónde se lo pegan, pero pasa un muchachito y ¡pum!, matan al muchachito. Los malandros están sanos, llegan al hospital, los atienden rapidito y el muchachito no lo atiende, el muchachito se murió. Vamos a poner que no sea un muchachito, vamos a poner que sea un hombre de trabajo. ¿Quién es el que va a caer ahí derribado? El hombre de trabajo, no los malandros. Entonces, ese es el asunto. Eso no significa que Dios no existe, no. Eso significa el estado en que nosotros estamos y en que cada quien está. O sea, ahí es donde cabe decir
te pasa lo que te pasa de acuerdo a la energía que tú estás manejando. Claro, pero no solamente por la energía que está manejando y por el karma que él tiene, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hay variables, hay una variable excepcional que existe en el mundo, pero sí existe. No le voy a decir que no, pero eso es muy extraño.